Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hola, Eveli, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, buen día. Saludos a todos. Bueno, pues estamos en nuestro primer programa en Canarias Aprende hablando con, hoy tenemos a Evelis Olivares desde Caracas, Venezuela, mi amada Venezuela, donde nací. Evelis es directora del Centro Integral EJAT de Concientización y Crecimiento. Ha trabajado y trabaja como terapeuta holístico durante muchos años. Es especialista precisamente en concientización y crecimiento. Tiene un máster internacional en Life Coach, o sea, coach de vida. Y también es instructora de Kabbalah. Entonces, le damos la bienvenida hoy. Tenemos un programa muy especial porque este tema siempre me ha apasionado. Belis además es colaboradora de Canarias Aprende y bueno, se ha ofrecido para respondernos unas preguntas y unas inquietudes sobre ciertas definiciones y ciertas profundidades sobre lo que es el ego. Hoy vamos a hablar un poquito del ego. Entonces, Ebeli, bueno, como te digo, bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte aquí y que formes parte de nuestro primer programa. Esto es una versión online de todas las cosas que el Centro EJAT realiza. En nuestra página web de canariasaprende.com podrán ver el enlace del contacto de Belis y también lo vamos a dejar aquí en la conferencia para que lo tengan. Bueno, Belis, vamos a comenzar con la primera pregunta que no es nada fácil, te digo. Ya, ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está ya tu jardincito? full de hojas. Hay bastante viento y un clima ya cálido, como que se acerca el verano. Pero muy hermoso últimamente. La naturaleza está respondiendo de una forma muy apacible. O sea, es una paz que se siente y entonces los pájaros responden a esa frecuencia y bajan más tipos diferentes de pájaros y todo muy hermoso. Sí, Sí. sí, sí. Ellos han reaccionado mejor que nosotros al confinamiento. En términos generales, porque también hay otra franja que se está revelando de la humanidad que también es hermosa. Y Pues así va. yo siempre me he preguntado, porque bueno, uno lee y uno de repente escucha referencias y otras personas que a veces te dicen, pero tienes un ego, oye, a ver si controlas ese ego. Bueno, y así. Entonces yo me pregunto, ¿qué es en realidad el ego? Digo, como definición, ¿no? Ya. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok, bueno, primero quiero también yo agradecer por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad que el Eterno nos concede, no solo a mí, sino a todos, a confluir en este punto, en este encuentro de conciencias, porque al final de eso se trata, ¿no? Y hablar de un tema tan importante, tan interesante, sobre todo que existe una gran necesidad a nivel colectivo de que la humanidad vaya comprendiendo ciertos conceptos como tal, conceptos, o sea, no es la definición de algo, ¿okay? Que es cultura general, sino cómo funciona, cómo se maneja, ir conociéndonos, porque al final eso forma parte de nuestra conciencia y si no nos conocemos, pues mal podemos equilibrar, ¿no? Así que quiero agradecer muchísimo a Canarias Aprende y este canal que abre para compartir ciertos temas y a ti en particular, Emi, que sé que todos estos temas muy interesantes han estado siempre en ti, en tu mente, en tu corazón
Y bueno, de verdad yo valoro mucho que te estés disponiendo y disponiendo de todos tus recursos y herramientas y además el resto de los colaboradores de Canarias Aprendes para expandir de alguna manera también conciencia ecológica, conciencia, pero en general. Vamos entonces con tu pregunta en cuanto a qué es exactamente el ego. Bueno, tenemos una definición general que la mayoría de la gente maneja, que es una convención ya, ¿verdad?, acerca de esta entidad de la cual no escapa ningún ser encarnado. Todos tenemos ego, ¿verdad? Se sabe que proviene del latín ego, que significa yo, y se dice de él que es una falsa identidad, la ilusión del ser, que es un mecanismo de defensa, una máscara, una coraza con la que normalmente nos identificamos, etc. Y todo esto es cierto, pero interesante es ver el trasfondo y cómo llega a ser, ¿sí? ¿Cómo es que llega a ser? Entonces, nosotros aquí en la escuela manejamos un concepto que es bastante sencillo, que es que el ego es una interfase de la conciencia que nosotros usamos para relacionarnos con el mundo y que puede ser educado para servirle al alma en su revelación. ¿Okay? En dos palabras, es una interfase. ¿Sí? Ya. Pero es complejo, es profundo. Pero entonces en realidad eso es una creación de nosotros. Bueno, esa es la idea generalizada y sí y no. La respuesta es sí y no. ¿Es una creación del hombre? Sí y no. Porque nosotros tenemos un historial. O sea, cuando nacemos, cuando encarnamos, no somos lo que actualmente vemos. Tenemos un nivel inconsciente que ya viene con nosotros, ¿verdad? Entonces hay una parte que es construida en la encarnación y hay una parte que preexiste. ¿Eh? ¿Existe realmente el ego? Sí. De hecho, el ego es lo único que existe, o sea, es lo que existe como tal. El nivel de la existencia está conducida por el ego, lo cual no quiere decir necesariamente dominada. Para esto hay varios aspectos en los que tendríamos que profundizar, ¿verdad? Y es que en la creación, o sea, la creación tiene una estructura tan perfecta que si no existiera el ego, no podríamos permanecer en este mundo. O sea, no podríamos existir. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a resaltar es que el nivel de la existencia, ¿sí?, que existe, eso que se llama existencia, que está asociado a la manifestación. ¿Me explico? Por favor, si en algún momento hay algo que te haga clic, interrúmpeme para que lo ampliemos, para poder avanzar, ¿sí? Ya. Estoy tratando de compartir la pantalla porque yo preparé unas pocas láminas para ir ilustrando un poco. Más o menos siguiendo lo que me acabas de contar como concepto, el ego entonces, o sea, es un mecanismo de defensa para subsistir. Eh, nos evita el dolor. Es una interfase que nosotros usamos, que la conciencia usa para relacionarnos con el mundo. Puede servir como defensa. Y si nos va a evitar el dolor o no, va a depender de cómo lo usamos, pero no depende directamente del ego. De hecho, el ego puede producir más dolor que el que evita. Allí también entrarían en el juego la identificación de la persona. ¿Cómo te identificas? Si te identificas con el ego, entonces él puede estar funcionando como un mecanismo de defensa ante lo que él percibe como doloroso, ¿sí?
Ya, Es una cuestión de percepción de la realidad. ya, Y si te identificas como alma, entonces es el ego el que va a producir dolor porque no le permite al alma expresarse. ¿Me ya. explico? Sí, pero entonces, no sé si esto tiene que ver, lo de la interfase que habías hablado antes, pero entonces, ¿existe o es una creación de nuestra mente, de nuestra, no sé, de nuestra psiqui? Existe, existe. Gracias a Dios, la creación tiene una estructura tan perfecta que si no existiera el ego, no podríamos permanecer en este mundo. Por eso, porque él es la interfase que nos relaciona con el mundo, ¿verdad? Pero en este punto vamos a hablar un poco acerca de los niveles del alma, ¿okay? Acerca de esa estructura de la creación, para que se comprenda un poco mejor cómo es que el ego llega a tener lugar en nuestra vida en este mundo, cómo es que nosotros, cómo es que llega a ser una interfase, cómo es que a través de él nos comunicamos, ¿sí? En este punto entonces vamos a hablar un poco acerca de los niveles del alma, ¿ok? Vemos aquí en este dibujo que es un árbol cefirótico, un prototipo que sirve para comprender todos los niveles de la conciencia en cualquier nivel de la creación. Vemos que tiene una estructura de 5 niveles. Imagínense que es un árbol y ya. ¿Okay? Tiene una estructura de 5 niveles, de los cuales solo 3, que son los que están allí resaltados con los óvalos morados, solo 3 de ellos pueden encarnar. ¿Okay? Solo 3 de ellos entran en el nivel encarnado del ser. El nivel más básico es el nivel instintivo, que ven allí. ¿Okay? El que está abajo, que dice nivel instintivo, este es el nivel en el que se implanta el feto, el alma en el feto, ¿sí? En la vasija del feto. ¿En la vasija? Del feto, Del feto, sí. Estamos hablando de la estructura del alma. del alma. Ajá. Hay 3 niveles del alma que pueden encarnar. El nivel básico es el nivel que encarna primero, el nivel del instinto. Hay muchas personas que no llegan a tener más que ese nivel. ¿Okay? Una buena parte del colectivo no amplía su vasija de manera que pueda recibir otro nivel, sino que por no haber comprendido cómo funciona el ego, se aferran a él y se quedan aquí en ese nivel. Entonces, este es el nivel en el que inicialmente encarna en el cuerpo, ¿sí? Pero esto es alma, es un nivel sagrado, ¿sí? Cuando hablas de vasija, ¿a qué te refieres? El contenedor, que es el cuerpo, ¿sí? El alma encarna en un cuerpo, pero como ese cuerpo se gesta en el vientre, ¿verdad? Entonces funciona como una vasija para el alma, ¿sí? Ya. Ese nivel instintivo es el que llega y se implanta progresivamente en el feto, en la medida en que se van construyendo recipientes interiores llamados órganos y funciones, o sea que hay una multiplicación celular, el feto va creciendo, las vasijas internas van creciendo, él va pudiendo asir más alma instintiva, ¿sí? Ese nivel del alma es el que mantiene las funciones activas, las funciones, o sea, los sistemas funcionales, ¿sí? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, todos los sistemas, ¿sí? Ese nivel del alma es el que sostiene la energía vital en el cuerpo, ¿okay? Pero está asociado a los instintos del hombre. ¿Sí? No es el nivel emocional, no es el nivel del pensamiento. ¿Sí? Eh, pero debemos saber que cada uno de esos niveles tiene a su vez 3 niveles más. ¿Okay? Entonces está el nivel del instinto, la emoción del instinto y el pensamiento del instinto.
Entonces, esto de todas maneras es un nivel sagrado. Todavía no estamos hablando del ego en sí. A lo que quiero llegar en la pregunta de la existencia, de si existe o no existe, vamos a ver que ese es el nivel de la existencia del hombre. Eso es el nivel que llega a existir. Existir es una experiencia en este mundo. ¿Me explico? Al ser el nivel básico, es el que sostiene la estructura del alma. Yo lo que recuerdo es que pienso, luego existo. Pero antes de llegar a pensar... Tengo hambre, luego existo. Eso es instintivo. Exacto, no, eso se corresponde con el nivel del instinto. El hambre, siento, luego existo. No, el hambre, por ejemplo. El hambre es una necesidad básica fisiológica, ¿sí? La relación con la temperatura es una necesidad básica fisiológica que se corresponde con el instinto. Tengo frío. Ok, pero ¿sí? tú lo que me contaste ahora es que el ego se instaura por primera vez en el nivel instinto de nuestra existencia. ¿Correcto? A lo que quiero llegar es que el ego ya, hay una franja del ego que ya preexiste cuando nacemos. Ah, eso es muy importante. Que no se construye solamente una vez nacida la persona, sino que ya nosotros traemos un historial, ¿ok? Porque esa es un alma encarnada, es un alma que está, podríamos decir, reencarnando, ¿ok? Vamos por partes para que se comprenda mejor cuando lleguemos al punto de cómo es que si es algo aprendido o no, ¿verdad? Ok, entonces, para ir recibiendo más niveles de almas, ¿verdad? Esta vasija tiene que crecer, como ya dijimos antes. Cuando está dentro del vientre, crece como un cuerpito, un feto. O sea, primero es un embrión y después un feto y después estará listo para nacer. Ahí es donde se da el secreto de lo que quiero hablar. Pero que quiero decir que no olvidemos que esto es un nivel sagrado. Este nivel instintivo del alma es un nivel sagrado. ¿Ok? No es ego, es alma. ¿Ok? Pero en este mundo creado en la oscuridad, ¿verdad? Se requiere de una franja energética que se corresponda con esa oscuridad. ¿Ok? Que nos permita conectarnos con este mundo, que nos permita conectarnos en sus términos, ¿sí? Para poder movernos. Que nos permita conectarnos en sus términos, en los términos del mundo. ¿Sí? Okay. Si yo voy a China, me voy a comunicar mejor si hablo chino. ¿Verdad? Si voy a España, me voy a comunicar mejor si hablo español. ¿Sí? Si entro al mar, me voy a desplazar mejor si nado. ¿Sí? Y si estoy en el cielo, si me lanzo de un avión, Hasbe Shalom, me voy a desplazar mejor si vuelo. ¿Verdad? Ok, ¿qué pasa cuando voy creciendo? Cuando el ego va creciendo en esa vasija. Mientras el bebé está en el vientre, el ego no va creciendo nada. El ego, o sea, él trae un quantum para trabajar. O sea, su alma tiene un historial de una rectificación que vino a realizar en este mundo. ¿Okay? Entonces, vamos por partes para que se vaya comprendiendo mejor, así un poco más ampliamente. ¿Okay? Entonces, necesitamos una franja que nos ayude a comunicarnos con el mundo, a conectarnos con el mundo, a movernos en el mundo, a asirlo. ¿Okay? O sea, yo no puedo tomar esto, yo no puedo agarrar esto si no tuviera ego. No podría. Porque si no tuviera ego, yo sería solo luz, sería solo alma. Y entonces, si fuera solo luz, no tendría mecanismos, ¿verdad?, para conectarme con estos elementos del mundo que se correspondieran con él.
con él. ¿Okay? Porque esto que tú ves no es luz, es oscuridad. Gracias a esa franja de oscuridad es que la puedes ver. Luz es esto que está aquí. ¿Okay? Ahora, o sea, no estamos hablando de la esencia, porque lo que tú estás viendo en este momento es la mano. ¿Sí? Está animada por la luz. Gracias a ese nivel instintivo del alma es que yo puedo, por ejemplo, apretar, ¿sí? Es que puedo tomar un alimento e ingerirlo, ¿okay? Asirlo. Esa es la franja energética llamada ego, ¿okay? Que mientras está en el nivel instintivo, nos sirve para conectarnos con el mundo. O sea, un bebé nace con un nefesh, con un nivel instintivo. El bebé no es arrogante, el bebé no es ambicioso, el bebé no es egoísta, el bebé, etc. Porque todavía no ha sido, todavía no ha recibido esos otros niveles del alma que contactan con aspectos como son la emoción, por ejemplo. Entonces, el bebé todavía no tiene rabia, por ejemplo, ¿sí? Hay bebés que desde muy temprano manejan unas reacciones, ¿verdad? Que se corresponden con su carácter, con el carácter que ya él trae consigo, pero también con el carácter que él ha recibido. Esta parte es bien interesante, me gustaría que pudiéramos llegar hasta allá, ¿ok? Por eso es que quiero ir paso a paso, ¿sí? Entonces, ya está claro que el ego viene con, una parte viene con nosotros, otra parte va a ser, como quien dice, construida por el hombre. Aprendida. ¿Sí? Aprendida. La aprendida es la que ya viene con nosotros. O sea, aprendida me refería en este mundo. Esa es lo que hacemos crecer en este mundo del ego, o sea, la parte del ego que hacemos crecer en este mundo es aprendida desde la base, desde que traemos. O sea, quizás debe haber hecho una lámina que nos permitiera ver esta secuencia. El alma ya llega con un nivel a rectificar, un nivel de ego a rectificar. Esa es una franja. ¿Okay? Pero el alma cuando nace toma otro nivel a rectificar de los padres. ¿Sí? Y entonces nace con eso. Y en este mundo, desde esas bases, el ego se relaciona, o sea, la persona se relaciona con el resto del mundo y de acuerdo a la percepción interior que tiene, basado en esas creencias, en esos paradigmas, en esos malos entendidos, en esa herencia, es que él percibe normalmente la realidad hasta que evoluciona, hasta que despierta, hasta que se da cuenta. ¿Me explico? Sí, o sea que en el fondo no tenemos la culpa a veces de ser como somos, porque ya lo traemos. Esa es la conclusión que saco. De eso no tenemos la culpa, pero tenemos una gran responsabilidad de conocernos, de educarnos, de aprender, de buscar el conocimiento, ¿no? De eso tratamos aquí de aprender. Sí, y de que toda Canarias aprenda. Ok. Entonces, así se crea el ego, ¿ok? ¿Y por qué digo se creó en pasado? ¿Sí? Porque precisamente por eso que estábamos hablando, que no nos manejamos con la concepción psicológica que vea el ego como una construcción humana actual, basado en la forma actual de percibir la realidad. Aunque esto también es así, como ya lo dijimos, pero son franjas y niveles del ego que debemos contactar, que conviene contactar. Por eso aprecio mucho este espacio para que empecemos a asomarnos un poco en esa dirección, ¿verdad? Porque ya esa franja del ego que viene con nosotros trae una tarea.
Una tarea, Una tarea por o realizar. sea, una misión de vida. Una misión. Amiga, te me has adelantado a todo. Claro, porque es que una tarea, wow. Claro, una misión, pero hay 3 niveles de misión. La misión se da en 3 niveles, ¿ok? Entonces, las almas, a menos que sea un alma nueva, que eso es muy escaso actualmente en el mundo, ¿Un las qué? almas ya tenemos una historia. ¿Qué es qué en el mundo? Un alma nueva, un ¿Qué? alma que no tenga historial, eso muy escaso. Es escaso. Sí, Ya, ni siquiera me atrevería a afirmar que hay actualmente, pero sí hay. Mm, Sobre todo en esta última década, muy escaso. ¿Ok? Ese no es el tema de hoy. ya. Entonces, normalmente las almas tienen una historia. ¿Ok? Eh, si la misión tiene tres niveles, ¿ok? Y de eso hablaríamos entonces más adelante, si quieres, para responder a lo que preguntaste anteriormente sobre si es algo aprendido. Ok, hasta aquí se entiende este concepto de los niveles del alma y cómo llega el ego a empezar a manifestarse. Sí, claro. Ujú. Ok. Entonces, bueno, prácticamente creo que yo tenía la pregunta de que si el ego es algo que se aprende de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Bueno, sí, si ya nos acabas de aclarar que es algo que viene por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo que voy viviendo? Que el ego participa, se desarrolla en ese sentido a medida que vamos aprendiendo de la vida, de los demás, de interrelacionarnos. De las experiencias. Ajá. Ok, si es algo aprendido, sí y no. Ok, ya vimos una parte acerca de cómo llega a ser esa franja que nos relaciona con el mundo, ¿verdad? Aquí conviene hablar un poco entonces de que el bebé cuando ya está constituido listo para nacer, pasa por el canal de los padres, ¿verdad? Por el canal uterino. Entonces, un bebé es el fruto del amor normalmente, pero es el fruto energético y genético de un padre y una madre, ¿sí? Él recoge de ambos un historial. En la conciencia de cada padre, lo que no ha trabajado, lo que no ha corregido, lo que no ha liberado, lo que no ha entendido, lo que no ha llegado a armonizar en su vida, eso cae en la herencia. Lo que no he aprendido. Cae en el nivel de lo que el bebé, como vasija, como recipiente, hereda de los padres. ¿Ves? Este es el segundo nivel. O sea, el primer nivel es lo que esa alma que encarnó en ese feto trae como historial para rectificar. Eso es lo que le da a ese nivel del alma, es lo que hace que él elija el canal. ¿Sí? Si un alma debe trabajar el miedo al abandono, va a nacer a través de un canal donde uno de los dos padres también debe trabajar el miedo al abandono. ¿Okay? Y muy probablemente a través de experiencias de abandono. ¿De experiencia? De abandono. Ah, O sea, él elige, o sea, él no, el sistema, no es el bebé el que elige ni el alma, es el sistema completo. Por ley de atracción, va a canalizar esa encarnación a través de los mismos miedos, las mismas necesidades del alma de rectificación del alma. Entonces, llega a través de esos padres de los cuales recibe una parte que sería una parte de la misión, ¿verdad? Okay. Y entonces nace. Eso es el aspecto negativo. Quiero que veamos esto es importante. Esas rectificaciones de los padres que el bebé hereda son el aspecto negativo de su misión. Y cuando digo negativo, estoy hablando de una ley, de la ley de la polaridad.
el bebé trae un nivel del alma que es el positivo de esa cupla. Recordemos que esto es un mundo dual, ¿sí? El alma es positiva y el cuerpo es negativo, desde el punto de vista energético. ¿Okay? Que este es el paradigma que no es sencillo para muchos, pero les pido por favor que ya nos asumemos a eso como conciencia. Entonces, el alma es el positivo, el cuerpo con todo el canal de los padres es el negativo. Esa rectificación, esa misión, ese es el aspecto negativo de esa misión que recoge de los padres. Recoge una parte de la madre, una parte del padre. Cuando es un solo bebé. Cuando son gemelos, por ejemplo, uno de los gemelos toma la rectificación de la madre y el otro la del padre. Ah, interesante. Sí, bastante, todo esto es bastante interesante y es hermosísimo. Y conviene concientizarlo porque de esa manera ya nosotros nacidos, adultos, podemos ir profundizando un poco en esos aspectos de nuestra misión. ¿Okay? De manera que entonces el bebé ahora llega al mundo, ¿okay? Con un bagaje negativo. Necesitamos esa franja negativa para poder estar en este mundo. Es importantísima, es de agradecerla. Es de agradecerle a nuestros padres toda esa herencia. Ojalá los padres hubieran ya realizado esa rectificación y entonces nacen almas elevadas, almas puras. Cuando es así, cuando los padres han pasado por un proceso de rectificación y pureza de su nivel básico, de su franja básica, entonces nace un alma lista para recibir el siguiente nivel. Si los padres han realizado una rectificación y una purificación de todos sus niveles, eso es un proceso espiritual que se llama Inmaculada Concepción. Entonces nacen almas grandes, son esas almas justas, ¿okay? Esos personajes famosos y los que no son famosos que están en este mundo, pero que no se hacen ver. ¿Okay? Son personas, pero no son populares ni conocidos. Pero la mayoría de nosotros que se maneja en la lucha, en la dualidad, en la lucha con el ego, con nuestro propio ego, tiene todos esos aspectos, entre comillas, negativos a rectificar. Entre comillas, porque ellos nos van a permitir fortalecer nuestro carácter y revelar nuestra alma. Funciona como un estimulante, como un catalizador, como un desafío para que el alma expanda sus aspectos positivos y logre dominar al ego. Porque el ego per se no es malo. Lo que no es conveniente es que él sea quien domine nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, una vez nacido, ya va a depender de la percepción que la persona tenga, a pesar de su herencia. De la percepción que tenga acerca de las cosas, de lo que le sucede, de las experiencias, etc. ¿Me estoy explicando? Hasta aquí se comprende lo que vamos conversando. Sí, sí. Ok. Y así es como tenemos entonces una misión que podríamos llamar en negativo, que es esa herencia que traemos nuestra y de nuestros padres, y una misión en positivo, lo que venimos a realizar en este mundo. Pero como el tema hoy es el ego, no es eso, entonces podemos, lo tocaremos en alguna otra ocasión. ¿Sí? Sí, ¿y qué pasa cuando dicen, por ejemplo, esa persona sí tiene el ego grande? Eh, eso en realidad nos hace ser infelices o nos hace distorsionar la realidad. Mira, aquí deberíamos convenir en algo, ¿no? Comprender algo, que el ego crece con el alma. Ah, ¿Okay?
en la medida en que el alma crece, el ego crece, porque el ego es esta franja externa, ¿no? Es como si yo tengo 5 cc de agua, eso va a caber en un gotero de 5 cc. Si tengo 1 litro de agua, voy a necesitar una vasija más grande que contenga esa alma más grande, ¿sí? Cuanto más grande el alma, más grande el ego. Ahora, tener un ego grande no significa que sea negativo necesariamente. Ese ego está para ser educado. Entonces, un alma más grande es un alma que ha educado a su ego. Porque si no lo ha educado, el ego la domina. Ya. Lo que nosotros nos toca comprender es que en la estructura del alma, en su nivel de formación, para llegar a manifestarse en este mundo, existe algo que llamamos la raíz del alma animal. Nosotros, veamos los 4 reinos, ¿verdad? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano parlante, del cual el hombre todavía no está apropiado, todavía el hombre no reina en el reino humano, todavía no está coronado en el reino humano parlante, porque una buena parte de la colectividad, de la conciencia colectiva, vibra todavía en una frecuencia inferior. ¿Okay? Todavía hay rasgos animales en el reino humano. ¿Me explico? El reino humano. Sí, se le llama humano parlante cuando ya la persona ha logrado superar la animalidad. Todos ellos están integrados en ese reino humano. Todo el hombre es la síntesis de todos esos niveles de la creación. O sea, dentro del hombre está el mineral, está el vegetal y está el animal. Y está el humano, pero en su nivel básico. Entonces, lo que estamos en esta etapa a nivel colectivo, como conciencia colectiva, es rectificando esos reinos inferiores y buscando revelar la luz consciente para acceder a esos otros niveles superiores que van a constituir eventualmente el hombre en su nivel espiritual. O sea, ya reinando en su propio reino, sin rasgos de animalidad. Y mira que no estamos tan cerca como quisiéramos. El ego se manifiesta en nuestro comportamiento y en nuestras acciones, y los demás se dan cuenta o sea, y... Los demás se dan cuenta con frecuencia. Lo importante aquí no es que los demás se den cuenta, precisamente ese es uno de los temores del miedo, la necesidad de aprobación, y entonces por eso es que va creando máscaras, pues. Se va invistiendo, ¿sí? Con más franjas del ego, y ahí es donde crece, donde se alimenta. Porque él funciona a partir, recuerda lo que hablamos de la historia que trae el alma, etcétera. O sea, esos diferentes niveles de ego desde que el bebé encarna. Esas son las motivaciones ocultas, son esos niveles del inconsciente que están ocultos y que desde allí es de donde se percibe realmente la realidad. Eso es lo que late dentro de la persona, que atrae la realidad que se acerca a nosotros. Entonces, si hay en lo profundo una necesidad de aprobación, ¿sí? Van a haber en nuestra vida experiencias que activen esa necesidad, y ahí es donde nosotros tenemos injerencia, en esa franja del albedrío, donde nosotros podemos tomar ese cuanto energético que está activo, ¿okay? Y de poner la necesidad del ego, de poner el miedo, de poner, en este ejemplo, la necesidad de aprobación. Y entonces vamos a responder, a reaccionar de una manera más libre, más autónoma. Vamos a responder desde el alma, ¿sí? Entonces,
¿Los demás lo ven? Sí, lo ven, uff, se ve. Pero también se siente. No solamente se ve, sino también se siente energéticamente. Claro, no todas las personas son sensibles a ello, ¿sí? No todas las personas tienen esa sensibilidad energética, pero lo importante es que lo vea uno y que lo sienta uno. Vale, entonces entiendo que el ego y el alma están íntimamente relacionados. Íntimamente, pero siempre hay uno que domina en cada fase, que domina la relación interior y la relación exterior. Ujú. ¿Sí? Porque ella es como un vestido para el alma. Ah, ¿Sí? eso es un buen símil. Entonces, ¿con qué nos identificamos? ¿Con el vestido o con la esencia, con lo interior? Ujú. Eso es lo que debemos aprender. Vale, muy bien. Uh-huh. Está complejo y profundo el tema, ¿no? Poco a poco. Eh, pues por aquí, dentro de todas las cosas que me he preguntado acerca del ego, es si con él en realidad dejamos de ser quien somos para complacer a otros. Y a veces me comporto como quien no soy, porque quiero dar una imagen que no es. ¿Eso podría ser? Sí, como no, eso es uno de los aspectos del ego, de los rasgos del ego, ¿sí? Esa necesidad de corresponder con una imagen, porque es una cuestión. Recordemos que ego es yo, pero eso es un yo con letras pequeñas. Ah, Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Conocer, porque tú puedes decir, ¿verdad? Voy a ser quien yo soy, ¿okay? Como mucha gente dice. Pero si la persona no se conoce, no sabe quién es en realidad. ¿Okay? sí, conozco casos así. No puedo, no, yo tengo que ser lo que soy, no puedo hacer otra cosa. Ajá. Eso es cuando las personas se identifican con los instintos, Con los con el ego que cubre los instintos. Porque la motivación es decidir para sí mismo. la motivación, El instinto el instinto. es el deseo de recibir para sí mismo, de recibir presente, es egoísta. ¿Sí? O Ah, sea, se identifican con ese nivel que se creen que son eso, ya va. entonces, Vuélvelo a decir porque se congeló la imagen y también tu voz. Entonces, eh, déjame ver. Que estamos con otros y queremos demostrar a alguien, ay, qué lindo pajarito. Estamos con otros, queremos demostrar algo que no somos, ya lo explicaste, eso sí. Pero eh, cuando dices que las personas que dicen, yo quiero ser como soy, no esperen que yo sea diferente. Acabas de explicar que eso viene del ser desde el instinto. O sea, de la identificación, eso es cuando la persona se identifica con su nivel instintivo, ¿sí? El nivel instintivo tiene como motivación principal el deseo de recibir para sí mismo. exactamente. Ahora sí. Lo que él quiere, lo que le complace, lo que le gusta, ¿sabes? Lo que está acostumbrado, aquello de donde viene placer, lo que lo hace sentir inflado, lo hace sentir grande, lo hace creer ser tal cosa. ¿Sí? Lo que cubre sus miedos, lo que es como una pastillita, como un somnífero. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando se identifica con ese nivel, las personas suelen decir, yo soy como soy, el que me quiera que me acepte como soy. Eso es.
A mí, a mí no, yo soy así, yo soy libre. Mujer, sé tú misma, activa tu kundalini, siente tu poder. Y todos esos bolsitas chatarras que se venden en el mercado que alimentan el ego. Entonces a esas personas les gusta escucharlo, o sea, les gusta que les digan lo que quieren escuchar. Ahora, esa identificación, por lo general, es con el ego y no con el alma. El alma es objetiva. El alma, la motivación del alma es la unidad esencial. Entonces, para el alma no existe algo como me gusta o no me gusta. Al alma todo le gusta. ¿Okay? La motivación del alma es el placer del alma, que es un placer superior que va que se dirige a la unidad con su creador. Con esos niveles, la fuente, pues, vamos a ponerle un nombre más sencillo. ¿Sí? Sí. Evelyn, fíjate que hablando de eso, de las personas que dicen, yo quiero ser como soy y tal, me viene a la mente ahora que a veces esas personas sienten que otros le dicen cómo se tienen que comportar, ¿no? Y, oye, no seas así, porque eres tan tal, y ella se siente como atacada, como que no, yo tengo que ser como soy. Entonces ahí es donde manifiestan ese, digamos, esa respuesta, ¿no? Yo me pregunto si cuando eso te lo dice alguien que tú aprecias, o alguien que tú consideras amigo o muy cercano, esa forma de ser eh, eh, es capaz de dañarnos, o sea, cuando lo digo así, y ¿cómo nos damos cuenta que está pasando eso, que nos impide ser felices y ser como el alma, pues, o sea, que el alma es como pura, ¿no? Es que nos Es deja libre. ser lo que somos, de verdad. Es libre, sí. Fíjate, eso precisamente, esa reacción que tú acabas de, de decir, es una de las reacciones del ego, precisamente, es parte de la reactividad del ego, esa rebeldía, ¿sí? De defenderse, esa necesidad de defender el espacio que ha llenado en la vasija. Es como un ocupa, porque la vasija fue construida para el alma. Nuestra misión en este mundo, la principal de todas, es permitir que el alma se revele en nuestras vidas, permitir que el alma sea libre en este mundo, que el alma llene con su luz nuestros espacios vitales. ¿Sí? Pero entonces el ego, producto de los miedos, va ocupando esos espacios que el alma ha liberado, esos espacios en su expansión, el alma ha ensanchado. Si nosotros con los miedos y con las necesidades, y sobre todo por la falta de contactación, la falta de conocerse, de contactarse, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, que usan la meditación creyendo que con eso van a conocerse y puede que no sea así, porque lo que hacen las personas es volar y lo que hacen es relajarse, en el mejor de los casos, o olvidarse de la realidad interior. ¿Sí? Entonces, si no hay una verdadera contactación, en la escuela manejamos unas plantillas para trabajar eso, ¿verdad? Y la parte básica de ese trabajo rectificador es el reconocimiento. Y empezamos desde lo negativo, aunque eso va en contra de los paradigmas de la psicología y del New Age y todo lo demás, pero es como funciona, es lo que realmente funciona. Reconocer cuáles son nuestros rasgos negativos y cómo uno identifica esos rasgos negativos, si están en contraposición con los positivos del alma, porque partimos de identificación. Ya. Entonces, esos
esas necesidades, esas reactividades, esas reacciones y esas defensas que la persona hace de su ego, ¿sí? Son los que están protegiendo esos rasgos negativos, los están justificando. Justificando como quien justifica una construcción, como quien cava un hueco y pone unas cabillas y una columna para hacer que se sostenga algo, que se mantenga algo, ¿sí? Y eso obvio que no es conveniente porque esa construcción termina dañando a la persona misma, termina dañando sus posibilidades espirituales, ¿sí? Entonces sí nos hacemos daño cuando actuamos. Totalmente, totalmente. Y la clave está en conocerse realmente, contactarse realmente, reconocer cuáles son esos rasgos negativos, pero sobre todo reconocer las motivaciones, o sea, el por qué yo soy arrogante, el por qué soy prepotente, el por qué soy dominante, el por qué soy impulsiva, el por qué, etcétera, cualquier cosa. ¿Sí? Pero Y después del por qué, perdón, no, dime. y después del por qué es importante ver el para qué, que es el trabajo ya en positivo. Ya, pero a veces preguntarnos por qué no es fácil, porque no tenemos las respuestas, ¿no? Y Claro. tenemos que buscar ayuda en terapeutas de dónde viene eso, ¿no? Yo me pregunto si más que preguntarnos por qué, aunque lo podemos hacer y explorar, podríamos preguntarnos o podríamos decirnos, me voy a aceptar como soy. Ok, ahí hay otro riesgo. Ajá. Okay. Allí hay otro riesgo, porque esta es la forma como se vienen manejando últimamente con estos movimientos nuevos que están aprovechando las necesidades emocionales de la humanidad. También porque ellos mismos todavía no han alcanzado esa evolución, esa objetividad, como para ver el cuadro completo, ¿verdad? En donde el alma la persona es mucho más que lo que siente, ¿okay? Mucho más que lo que necesita, mucho más que lo que siente, mucho más que lo que piensa. ¿Okay? Todos esos niveles tienen un objetivo y es precisamente revelar la luz del alma en este mundo. Entonces, ¿cómo? O sea, la clave siempre sigue siendo el conocerse. Yo diría que el antídoto, y no sé si esto responde a tu pregunta, el antídoto para el ego es la humildad, en términos generales, en los diferentes niveles, porque cuando hablamos de aceptarse, que eso ya está bastante vendido en el mercado, aceptarse a sí Humildad, misma. humildad, ¿Cómo? dijiste humildad. Humildad, exacto. Pero la humildad es una esfera que tiene muchas, múltiples aristas, ¿okay? Y se trabaja con un proceso. Y la primera etapa de ese proceso es el reconocimiento. Y si bien la segunda etapa es la aceptación, si no pasa por la primera, lo que estamos haciendo es aceptar nuestros rasgos negativos y fortalecerlos. Y entonces de allí surgen esas personas que antes se sentían mal por cómo eran, pero ahora se sienten empoderadas por cómo son. Sí, Siguen siendo ego. sí, ¿Sí me explico? Entonces, aceptar tiene también su proceso y es importantísimo, de verdad, como tú dices, el papel de los terapeutas, el papel de los coaches, el papel de las personas que trabajamos con lo que se llama espiritualidad, el papel de aquellos que buscamos la concientización del ser, y por eso así se llama concientización, contactación, ¿okay? Para crecer en nuestro lado luminoso. Es muy importante porque hay un método, hay una forma como se hace, no es tan espontáneo, porque si se
a la espontaneidad, la persona que no conoce el camino va a tomar atajos. ¿Ves? Va a buscar las formas fáciles, porque puede ser doloroso el ir penetrándose, puede ser doloroso el ir reconociéndose, el ir, y puede ser doloroso el desapego mismo. ¿Okay? El ir quitándose esas vestiduras, esas vestimentas, porque son de índole animal, esas vestimentas para ir vistiéndose de luz, de conocimiento, ¿sí? De verdad. A eso es lo que se le llama verdad. Entonces, hay un método. ¿Okay? Aceptarse es importante, pero hay primero que reconocer cuáles son esos rasgos que nos alejan de lo que verdaderamente somos. Y ahí es donde está la parte básica del trabajo, para pasar entonces a la aceptación. O sea, yo acepto que soy un poquito glotona. Ah, vale. Yo, pero glotona no es la palabra. Fíjate cómo es importante hurgar, profundizar. Glotona no es la palabra. Que soy autocomplaciente. Si me quedo glotona, entonces hago dieta. Pero la autocomplacencia se desvía hacia otra forma. Ya. Porque la raíz está mucho más allá. El sentido del placer, la concupiscencia, el deseo de recibir, etc. Ya. Uh-huh. Pero dinos una metodología básica que tú aplicas, por ejemplo, para que la persona comience a trabajar con ella misma, que nunca ha trabajado lo que es conocerse. Muy, muy, muy buena pregunta. Me encanta, excelente pregunta. Fíjate, como te dije antes, el antídoto para el ego, en cualquiera de sus formas, es la humildad. La humildad tiene muchas aristas, es de hecho pues, una de las conciencias más completas, porque ella es como una bisagra, pues. Es la base de la luz. O sea, la luz llega a ese punto, y cuando no hay humildad, cae en el nivel del ego. Entonces, a partir de ella se sostiene la creación luminosa, se sostiene el alma en su nivel humano. ¿No? Entonces, ¿cómo trabajamos la humildad? El primer punto es reconocimiento. Me hubiera hecho una minita con esto, hubiera sido muy bueno. El primer punto para trabajarlo es el reconocimiento. Primero en negativo y después en positivo. Las dos son importantes. Sí. Y aquí en la escuela trabajamos con una plantilla que nos ayuda bastante, ¿okay? Porque vamos como limpiando desde el fondo y levantando todos esos niveles inconscientes de la persona, todas esas rectificaciones que traemos para ir depurándolos en este mundo y que son las bases del ego. Entonces, si no les vamos al fondo, no le tumbamos el chiringuito. Así, no palabras. Entiendo. La primera etapa es la etapa de la rectificación. ¿Okay? Pero es importantísimo que se haga en negativo y en positivo. Ambos aspectos son importantes, pero empezamos por el negativo porque hay todo un proceso emocional que toca la emoción y la psique de la persona. ¿Okay? Desde donde afloran ciertos miedos, ciertos dolores, todo ese bagaje que está alrededor de los niveles inconscientes, porque la conciencia se maneja como en esferitas, ¿sí? Entonces, son esferitas, como si fuesen esferas, ¿sí? Esferas que se van cristalizando y que están allí en el inconsciente. ¿Okay? Y alrededor de esas esferitas, así como una adherencia, ¿okay? Se van acumulando, ¿sabes? Como mohos, como telarañas, como cosas. O sea, imagínate una piedra en el agua, en un río que va siendo cubierta. Se va achicando también. O Y se va... todos esos elementos hay que moverlos, hay que retirarlos, hay que permitir que se muevan
para contactarlos y para poder llegar a la raíz del asunto, que al final hay un miedo siempre detrás de todo. Entonces, el método funciona siempre empezando por el negativo para poder remover, porque ¿sobre qué vas a trabajar? Si no hacemos eso, entonces estás trabajando sobre una ilusión. Bueno, ¿Sí? así hacen también los psicólogos y los psiquiatras, que casi siempre cuando uno va donde ellos es porque bueno, está dándose cuenta que está pasando algo incómodo, algo negativo en nuestro ser, ¿no? Porque también los que nos rodean, los que conviven con nosotros, se quejan de nosotros. Hacemos Son daño. los mejores momentos. Ajá. Entonces, cuando estás con tu terapeuta hablando acerca de eso, entonces un buen terapeuta te hace profundizar, porque si no llegas a la profundidad de lo que te está ocurriendo, claro, él te acompaña, ¿no? Tampoco aquí nadie es mago ni hace milagros, sino que o sea, ahí está lo poderoso de la persona que te acompañe, Claro, sea, pero sea el que tiene que hacer el trabajo es uno mismo, pues. Uno exactamente. mismo tiene que tomar esa responsabilidad, porque es que si no, no funciona, si no es un parche. Sí, ¿Sí? hay que asumir Entonces, el compromiso, digo yo. exactamente, consigo mismo y con el alma. Ujú. Entonces, esa parte del negativo es importantísima, y cuando ya liberamos a esa esferita de todas esas adherencias, entonces podemos reconocer lo positivo que hay detrás de eso, la motivación positiva del alma, ¿sí? Del por qué eso está allí y del para qué está allí. ¿Sí? O sea, es para la rectificación, pero también es para liberar una luz que está oculta allí. Por ejemplo, en el caso de la arrogancia lo que hace es ocultar la humildad, ¿verdad? Entonces, el para qué es ese grado de humildad que está allí, que nosotros podemos revelar dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y de esa manera beneficiar al mundo. Y ese es el primer punto de partida, reconocimiento. Después, aceptación. Entonces, la aceptación también tiene que ir en ambas polaridades, también en negativo y también en positivo. Ya, Aceptar que tenemos eso, pero que no somos eso. ya. O Ese es el sea, punto. sí. Por ahí Ese hay es el, algo que dice, yo tengo la mano, ¿no? La mano tiene una palma y tiene un dorso y tiene 5 dedos. ajá, Ay, pero me corté un dedo, pues sigues teniendo la mano. Lo que pasa es que el dedo no es la mano, pero la mano tiene el dedo. O sea, un poco por ahí va la cosa, sí. O sea, tenemos todas esas adherencias que son construcciones del ego, sean nuestros, sean de nuestros padres, o sean de nuestra alma en otro tiempo, ¿ok? Es como un morrelito, lo trajimos, ¿verdad? Pero lo que somos no es eso. Precisamente, la idea es ir conociendo lo que realmente somos, pero no podemos negar lo que tenemos. ¿Sí? No podemos negar que tenemos tendencias, que tenemos inclinaciones, que tenemos hábitos inconvenientes para revelar al alma. ¿Y ¿Sí? tú crees que podemos hacer otro programa para hablar solamente del tema de esa metodología y de ese antídoto que es la humildad y todas esas aristas que tiene la humildad? Es que la humildad es wow, o sea, es lo máximo, y es tan profunda, ¿ok? Y sus experiencias internas son tan hermosas que sí, vale Vale, la pena. Y bien. déjame concluir este pedacito, por favor, para no dejar al No, no, público está bien. con la cara negativa de este proceso, ¿ok? Que aceptamos que tenemos eso, pero que no somos eso, pero también es importante aceptar el positivo, porque si tú ves, la aceptación requiere de una apertura, ¿cierto? Yo acepto, tú me das este teléfono, yo lo acepto, ¿verdad? Para eso requiero tener una vasija,
¿ok? Y esa vasija debe estar abierta, porque si no, no lo he aceptado. Tú me lo estás dando, el teléfono está allí, pero no lo he aceptado. Cuando lo acepto, cuando yo abro, ¿verdad? Entonces, curiosamente, hay personas que aunque parezca loco, no aceptan lo positivo. No aceptan lo positivo. Lo positivo, sí, por ejemplo, el amor. Todo el mundo quiere amor, todo el mundo, fíjate que quiere. Todo el mundo quiere amor, todo el mundo necesita amor, todo el mundo desea amor, pero no todo el mundo acepta el amor. Hay gente que es resistente al amor. Hay gente que tiene miedo a amar. Hay gente que tiene miedo al contacto con el amor. Tiene miedo a la profundidad a la que el amor puede llegar y ponerlo a él mismo en contacto con sus profundidades. Hay gente que incluso tiene miedo a sus propios rasgos positivos porque no los comprende, no comprenden cómo funcionan. Tienen miedo a su belleza, tienen miedo a sus facultades espirituales, por ejemplo, tienen miedo a que se revelen porque no las saben manejar, porque se han identificado tanto con el ego que creen que son eso, y entonces aquello que no pueden agarrar y que no pueden tener, no saben qué hacer con eso. O sea, qué hacer ante lo que siento con otra persona, qué hacer ante una facultad mía que está expresándose, por ejemplo, facultades espirituales que son del alma, cuando el alma empieza a revelarse, y así. O sea, hay listas para ello. Entonces la aceptación es un trabajo profundo que hay que realizarlo para que la humildad llegue a ser positiva, que no llegue a ser, como digo yo, alfombrismo. O sea, ser humilde no es ir con la cabeza agacha, aceptando todo lo que hay en el camino, ¿verdad? Ser humilde no es ser menos que la otra persona, no es acallar tu voz. Ser humilde no es minimizarte, etc. Cuando hagamos el video de la humildad, hablaremos del tema. Muy bonito. Y porque debemos llegar al punto de reconocer la grandeza de esa alma, la grandeza divina de esa alma que nos habita. ¿Okay? Y allí es donde empezamos las otras etapas de este proceso, que son apreciación y valoración de aquello, ¿no? Y después de allí surge el agradecimiento, que es el culmen de la cosa, ¿verdad? Que dejaremos para otra entrega. Es largo el proceso, ¿no? Es hermoso. Y no hay ningún otro proceso que valga más la pena que ese. Pues muy bien. Vamos a dar por terminado el día de hoy. Y tenemos una cita obligada con otra charla, que no, digamos que no van a ser consecuencia de esta, sino que, bueno, un nuevo tema, que por ejemplo tenemos lo de la humildad. Y hay algo también que me llamó la atención para desarrollar aquí, que es lo de la concientización, los niveles de concientización, los tipos de concientización. Y eso relacionado con el crecimiento, ¿no? Crecimiento espiritual. Espiritual y material. Material, claro, claro. Sí. Bueno, Evelis, entonces ha sido un placer. Espero que esto haya ayudado a algunas personas a aclarar, por lo menos a mí me aclaró bastante lo que es el concepto del ego, de dónde viene, de cómo se crea, ¿no? Y cómo también va alimentándose de lo que vamos viviendo, ¿no? Y bueno, en la última parte que hablamos ya eso es excelente. Bueno, entonces, muchas gracias y bueno, hasta otro nuevo contacto, ¿de acuerdo?
Gracias, gracias a ti, a ustedes todos, los que hacen posible estas posibilidades para el mundo. Bueno, hasta Un luego. abrazo. Gracias.